Hola a todas y a todos. Para este vídeo traigo una película norteamericana. La película es del año 2003, si mal no recuerdo. Por aquí la tengo, no sé si vendrá el año aquí. Sí, 2003, ¿vale? Fue una película, lo que era dentro, se hizo dentro lo que es del género del thriller, ¿no? Pero del thriller y el subgénero de espionaje. Más concretamente hay que decir que esta película se vino a realizar después de las incursiones que hemos tenido en años previos de películas, sobre todo como la de Jason Bourne, que creo que era La identidad de Bourne, o The Bourne Identity, creo que se titulaba la versión original, que era del año 2001. Y también la del año 2002, que fue de Tony Scott, aquella película que se llamaba Spy Game, ¿no? Aquella con Robert Redford y Brad Pitt, ¿vale? Que nos mezclaba mucho el género, lo que es de espía, pero rodado ya con esa estética tan moderna, ¿no? De final de los 90, primeros de los años 2000, muchos efectos de cámara y todo esto, ¿vale? La película se titula Lo que es la prueba. Aquí tengo la que es la edición en DVD. Es una película protagonizada por Al Pacino y por Colin Farrell. Colin Farrell, que venía de hacer películas como Tigerland, que fue donde se descubrió, por así decirlo, lo que era ante Hollywood, ¿no? Aquella película de Joel Schumacher, del ejército y todo esto. Y Al Pacino, bueno, sobra comentar, ¿no? De quién es Al Pacino. Luego comentaremos un poco más conforme desarrollemos lo que es el comentario, ¿no? De este film. Colin Farrell también había hecho, creo que ya la de, o estaba rodando la de Daredevil, que hacía el personaje de Bullseye. La verdad es que lo hizo bien, a mí me gustó. Y era un actor pues, más o menos resultoncillo, ¿no? Era un actor joven, por debajo de los 30 años. Y hizo también aquella de Joel Schumacher, que no estaba nada mal, que creo fue en el año 2002 o el mismo año 2003, que se llamaba la de la llamada, teléfono, la llamada creo que era, o la última llamada, aquella del teléfono que se queda encerrado en una cabina con un francotirador que lo está amenazando y habla con él por teléfono y todo esto, ¿no? Que, que bebe mucho, ¿no? de ese clásico de Antonio Mercero, ¿no? Interpretado por José Luis López Vázquez, que es La cabina, ¿no? Creo que del año 72, 73, cuando la hicieron esa película. Pues tiene pinceladas sacadas de ahí, ¿no? Eh, Hay que decir que eso, que Colin Farrell luego pues siguió trabajando mucho en Hollywood, sobre todo en los mediados de los 2000 hizo Miami Vice, esa decoración en Miami con Michael Mann, ¿no? Y con el recién oscarizado eh, Jamie Foxx, que no me sabía el nombre, ¿no? Que le dieron el Oscar por la de Ray, por interpretar a Ray Charles, la verdad que lo hizo bien. Y luego trabajó en otras películas muy relacionadas todas con o bien thriller o policíaca o de la mafia o como aquella de los SWAT, ¿no? Del hombre de Harrelson que hizo también un personaje de policía y todo esto muy, por así decirlo, muy activo, que corría mucho, muchas peleas, muchas historias de estas, ¿no? Un cine muy efectista, ¿no? Y la verdad es que trabajó en bastantes films, ¿no? En aquella época de esa temática, o thriller policíaco, o thriller mafioso y todo esto, ¿vale? Bien, la película está dirigida por Roger Donaldson. Este es el director, que es un director australiano, había trabajado en aquel remake que hizo en el año 84 con Mel Gibson, Anthony Hopkins, Liam Neeson, creo recordar que salía también, Rebelión a bordo, ¿vale? Ese remake de la historia de la Bounty, ¿no? Del cual ya se habían hecho la versión del año 30, en la cual salía Charles Lawton, la de los 60 con Richard Harris, sobre todo el magnífico Marlon Brando, ¿vale? Y ese fue, por así decirlo, su carta de presentación, una especie de coproducción australiana hollywoodiense, ¿no? Norteamericana australiana. Y entonces ya luego se fue a hacer más películas, lo que es Hollywood. Ya había hecho algunos que otros proyectos, una se llamaba, una de guerra, de soldados, que había hace muchos, muchos años. No me acuerdo cómo se llamaba el título, pero había hecho una sobre guerra y todo esto en su Australia natal, ¿vale? Y alguna que otra más, pero esa no la he visto. Creo que dos o tres películas más en Australia, pero no la he visto. La de Soldado esa sí, pero no me acuerdo ni del título, ya es que no me acuerdo ni de la historia, porque hace un montón de años, ¿no? que la vi por televisión. Y se le conoce también por películas como por ejemplo la de No hay salida con el gran Jim Hackman, ¿no? Y con Kevin Costner, que fue un bombazo para él en aquella época, en el año 87, con la Saint John, un thriller bastante estimable.
Y también hizo películas, eso fue en el 87, en los 90 hizo ya... Ah, la de Especies, inició aquella saga de esa película de género fantástico, ¿no? En la que salía pues, Michael Madsen, la Marge Hellenberger, esta que hacía el CSI de Miami, la coprotagonista con Grison, la señora esta rubia, que salía en las primeras 7 o 8 temporadas, ¿no? De CSI Miami. ¿Quién más salía en aquella de...? Bien. Tiene un elenco, la verdad es que muy variado. Forrest Whitaker, creo que salía también la de Especies, ¿no? Ahí está que venía una alienígena, ¿no? A la Tierra, y primero una niña, luego se va convirtiendo en mujer, pero va creciendo lo que es por horas, ¿no? Las horas equivalen, por así decirlo, a años y todo eso, y tienen que darle caza. Y no me sale el nombre ahora de la chica que interpretaba, ¿no? Al personaje de Especies, que le hizo en 2 o 3. Pero bueno, fue el que dirigió esa película, la de Especies. Antes de eso había hecho en el año 92, creo recordar, una bastante buena, un thriller, género policíaco, así thriller, con Mickey Rourke, pero protagonizada por William Dafoe, María Elizabeth Mastrantonio, creo que salía. Aquella la vi en el cine, se llamaba White Sands, Arenas Blancas, ¿no? Un film también estaba bastante bien aquella película, ¿no? De Arenas Blancas. Y hizo la de Un pueblo llamado Dante's Peak, ¿no? Del año 96, que tenéis la crítica aquí en el canal, en uno de los vídeos. Creo que es una de sus mejores películas. También hizo aquella de 13 días, la crisis de los misiles de Cuba, protagonizada por Kevin Costner. Volvió a trabajar con Kevin Costner. Y luego ya la siguiente fue esta, ¿no? Que fue del año 2003, por Roger Donaldson, ¿no? Lo que es dirigida. En cuanto al apartado técnico, y hay que decir pues que la película está lo que es filmada, ¿no? Con esa típica fotografía de primeros de los 2000, muy colorida, aunque tiene mucha fotografía oscura también por las noches, ¿no? Y todo eso, mucho azules, una atmósfera un poco azul, así, lo que es en espacios cerrados, ¿no? Lo que es en interiores y todo eso. Y técnicamente, pues no está mal, ¿no? Artísticamente no es que sea, no es lo mejorcito, ni mucho menos de Roger Donaldson, pero bueno, medio cumple, ¿no? Para ser un thriller con la historia que nos cuentan, ¿no? Pues no, cumple, digamos que cumple, ¿vale? Hablando de la historia, ¿no? Del guión. Aquí en el guión intervino Kurt Wimmer, ¿no? Que es el director este que hizo películas como la de Equilibrium del año 2002, que la guionizó, o sea, la escribió él y la dirigió él con Christian Bale, aquella especie de Matrix en el futuro, esa sociedad, ¿no? En un futuro distópico y todo esto. Y luego aquella que hizo la de Ultraviolet, esa de... Estaba en plena efervescencia Mila Jovovich, ¿no? Interpretando lo que es el papel de Alice en Resident Evil, ¿no? Y creo que entre la segunda y la tercera Resident Evil pues se colgó ahí con una película ella y se colgó literalmente porque no daba nada más que saltos para arriba, muchos cables, mucho fondo azul, ¿no? En esa película Ultraviolet, de esos vampiros futuristas y demás, con muchas artes marciales, muchas armas y demás, ¿no? Pues el director también de esa película es uno de los que colabora aquí en el guión, ¿no? El Kurt Wimmer. Que por otro lado Kurt Wimmer es un especialista en artes marciales, ¿no? Por eso él ha filmado muchas películas, ¿no? de acción, ¿no? Y sobre todo con patadas, puñetazos y todo esto de las artes marciales. Y nos cuenta la historia sobre Al Pacino, que trabaja para la CIA y es una especie de reclutador, ¿no? De jóvenes talentos para la agencia, ¿no? Para la CIA. Y entonces ve lo que es Colin Farrell en una exposición de estas de informática, o lo que es en una feria de informática, una feria de muestras y todo esto, que Colin Farrell pues, ha sido un estudiante del MIT, del Instituto de Massachusetts tecnológico, ¿no? Y el tío es un hacker muy bueno y toda esa historia, ¿no? El tío se va a ir haciendo un numerito con las computadoras, un programa que ha creado, que le han puesto el nombre de Spartacus al programa, Spartaco, ¿vale? Que permite el programa lo que es pues, piratear cualquier aparato electrónico que haya alrededor y todo eso, ¿vale? Y entonces pues lo recluta, habla con él, también trabaja como barman, va por la noche al local bar donde trabaja Colin Farrell y empieza pues a ofrecerle lo que es lo que es fomentar su talento y que puede progresar, lo que es si se va a hacer una prueba con él y demás para trabajar en una empresa sin decirle que es la CIA y lo típico, ¿no? Y nada, que Colin Farrell aquí, el pájaro este, pues se va a lo que es
buscando lo que es pues un trabajo mejor, ¿no? Y convertirse en espía, en agente de la CIA y todo esto, puesto que su padre había desaparecido en el año 90 también y trabajaba para la CIA y lo habían matado, pero no le habían dicho a la familia dónde había muerto, ni quién lo había asesinado, ni nada de eso, tan solo una estrella solitaria. Ya sabéis que en la pared que tienen cuando entra lo que es el edificio de la CIA, por lo menos lo que nos muestran todas las películas, se ven las estrellas, ¿no? En cada año, por las personas que han fallecido en ese año sin nombres, ¿no? Porque no se puede saber quién son los nombres de esas personas que han muerto, han asesinado o lo que es el servicio, ¿no? De la agencia, de la CIA, ¿vale? Y se lo lleva lo que es Al Pacino a un sitio que se llama La Granja. Eso está basado en acontecimientos reales, ¿no? Que era un sitio donde La Granja era una especie de campo de entrenamiento rural, ¿no? Donde entrenaban a los futuros espías, ¿vale? Tanto para la CIA, para el FBI y todo esto. Y ese principio de la película, o la primera parte de la película, ¿no? Los primeros 40-45 minutos de la película, es quizás lo más acertado, ¿no? Del film. Sobre todo, pues, las pruebas a las que le van sometiendo, el tema de las pesquisas a la hora de analizar lo que es pasar lo que son las pruebas de detector de mentiras o detectar las preguntas con las cuales o respuestas con las cuales mienten y todo eso, ¿no? Como lo que es captar un objetivo y toda esa historia, y quizás sea la mejor parte, ¿no? De la película, la más entretenida, ¿no? Por así decirlo. Y aquí van haciendo lo que es más o menos lo que es una relación de maestro-mancebo, ¿no? Maestro-alumno, porque digo esto de maestro-mancebo porque es que Al Pacino en aquella época se especializó sobre todo a finales de los 90, primeros del año 2000, ya durante todo el 2000, en hacer siempre el mismo personaje. Ya esto que Al Pacino es uno de mis actores favoritos. Al igual que Robert De Niro, ¿no? Pero yo siempre le he dado un puntito más al Pacino que a Robert De Niro. Lo que pasa es que tanto Al Pacino como Robert De Niro ya cuando se iban acercando a la sesentena, cuando estaban ya cerca de 60 años, ya su calidad interpretativa empezó a caer en picado y a disminuir, ¿no? Sobre todo, yo creo que, y les pasó a los dos, fue como de forma paralela, ¿no? Los dos magníficos actores, Robert De Niro, Al Pacino, Los Padrinos, Taxi Driver uno por un lado, Trata de Perros el otro por otro, ¿vale? Películas como también de los 70, la de Toro Salvaje de Robert De Niro, ¿no? Y Al Pacino trabajó ya tú que iba a hacer el papel, creo que era... No, Al Pacino, ese era Steve McQueen, me he equivocado, ¿no? Con la de Apocalipsis Now, ¿no? Pero que Al Pacino, por ejemplo, pues tiene películas maravillosas en todos los 80 como El precio del poder, la que es de Scarface, ¿no? Aquella de Revolución, que no estaba nada mal, aquella de la guerra de secesión norteamericana, está bastante bien. Y Melodía de seducción, y que, vamos, durante todo el año 80 Al Pacino todavía daba la talla, al igual que Robert De Niro, ¿no? En los años 80 pues todavía nos ofrecía buenas interpretaciones y buenas películas, ¿no? Aquella como Carta a Julia se llamaba, la que no sabía leer ni escribir, o Despertar. Tuvo varias, ¿no? Varios films que la verdad, como Huida a medianoche de Robert De Niro, aquella con Charles Grodin, aquella comedia de thriller policíaco que no estaba nada mal, ¿no? Pero no sé qué les pasó a ellos, que ya a finales de los 90, primeros de los 2000, porque en los 90 todavía, y sobre todo cuando trabajaron juntos, ¿no? Hicieron hit. Ahí yo creo que es el culmen de sus carreras en los años 90. Los dos nos dan las mejores interpretaciones que tienen, tanto De Niro como Al Pacino. Magistral la escena en la que el duelo interpretativo que dura 1 minuto 40 o 1 minuto, no llega a 2 minutos, ¿no? Y a partir de ahí ya como fue, todavía quedaron algún papel bueno entre medias, por ejemplo, al que nos referimos Al Pacino, luego tuvo la oportunidad de hacer aquella de año 97 de Pactar con el Diablo, que no lo hace nada mal, lo hace bien, la verdad, que todavía ahí se le nota que tiene todavía algunos cartuchos, ¿no? Todavía por quemar o por gastar. Y el mismo en el 97 me hizo la de Donnie Brasco, ¿no? Dándole réplica a Johnny Depp, que lo hizo también muy bien, ¿no? En aquel film. Y en El Dilema del 99, la de Michael Mann, ¿no? Estoy Al Pacino y tenía algo que ofrecernos, ¿vale? Pero luego ya a partir de ahí, ya con la entrada del año 2000, y en producciones de este tipo, ¿no? Como La Prueba, como luego la que hizo aquella de 88 minutos, que hacía de profesor, de maestrillo, de catedrático, creo que era de universidad y demás, que le tiene una emboscada, que estaba liado con una alumna y todo eso, y tiene que descubrir quién va, y el tipo pues, tiendo de
como que el personaje ya eso de lo que interpretó en Hit, ¿no? De ese sábelo todo, y con clase, con estilo, con experiencia, que ahí lo hizo muy bien, pues ya yo lo aplicaba a una serie de producciones ya que ya no te lo creías, porque estaba más mayor, porque había perdido ya fuelle, había perdido fuerza, garra interpretativa, ¿no? Más o menos un caso paralelo lo que pasó a Robert De Niro, los finales de los 90, primeros de los 2000, con los padres de ella, los padres de él, todas esas comedietas en las que se especializó Robert De Niro en abuelete, ¿no? El abuelete simpático o malafollá, o lo que es todo el día enfadado, o el abuelo comprensivo, o el padre comprensivo, toda una amalgama de personajes, ¿no? Enfocados en lo que es al abuelo, ¿no? Con la familia y todo esto, en comedias que luego van a lo que es cada vez a menos, ¿no? Y Robert De Niro lo enfocó por ahí, ¿no? Por la comedia ligera y mala en algunos casos. Pero es que Al Pacino fue siempre pues de experto, maestro, que voy lo que es dando clases magistrales, policía experto al novato, ¿vale? A su mancebo, ¿no? Y la verdad es que sus trayectorias bajaron bastante en esos años. Creo que en los últimos 20 años todavía quedaba una cosa aprovechable, alguna cosa aprovechable, como por ejemplo, que ya Michael Radford, creo que era el director, la de El Mercader de Venecia, que la verdad que ahí está bastante bien, lo que es Al Pacino. Y luego resurgieron juntos hace un par de años con el tema de El Irlandés, la película de Martin Scorsese, que los reunió y que están muy bien, tanto Robert De Niro. Aún así, Robert De Niro es el que menos bien está de todos, ¿no? Porque Al Pacino le roba la cartera ahí, notablemente haciendo de Jofa, ¿no? Lo interpreta muy bien y han tenido... Le ha pasado a los dos más o menos. Han tenido unas 2 3 películas en 20 años que han estado a la altura, pero el resto eran producciones todas desechables, ¿no? Y ha bajado mucho lo que es su calidad interpretativa, ¿vale? Y lo que estábamos comentando, porque esa primera parte es lo mejor, ¿no? Luego ahí tienen como una historia con una chica que conoce, que también está en la agencia haciendo las pruebas y todo esto, que está interpretada por Bridget Moynahan, creo que es como se pronuncia. Era la señora esta que salía en la película de Yo Robot, ¿no? De protagonista junto a Will Smith, y en la de Vasco Coyote también tuvo un papel de los protagonistas, ¿no? Esta señora creo que trabajó mucho en televisión, hizo series, no la he visto, pero creo que hizo series mm, del año 2010 o 2005 a 2010 o por ahí, y se hizo lo que es bastante famosa, ¿no? En series lo que son de televisión por cable norteamericana. Pues aquí nos cuenta también un poco la historia, que el chico conoce a la chica pasa del chico, pero luego la chica se vuelve a interesar por él, una historia, ¿no? De esta, contada hasta la extenuación, ¿no? En tantas y tantas películas. Pero bueno, aún así, esas pruebas que le van poniendo al principio y todo eso quizás es lo que más te enganche de la película. Y luego la segunda parte del metraje ya decae bastante. Ahí se nota lo que es ya, incluso lo que es narrativamente, se hace más lenta y como una especie de baches, ¿no? Lo que es en el ritmo, ¿no? Hay una disminución de ritmo bastante acusada, ¿no? Lo que es todo lo que es parte del segundo acto, ¿no? Y sobre todo lo que es la resolución final, el tercer acto, pues la verdad es que no mantiene el nivel de la primera. Aún así es un thriller que se puede ver, no está nada mal, está entretenido, ¿vale? Mucho mejores que los que hacen en estos últimos 10 años. Y siempre es un punto a favor, ¿no? Ver a Al Pacino, por lo menos desde mi opinión, mi punto de vista, porque en esas películas que he visto en las cuales ya él ha decaído mucho interpretativamente, aún así me gusta verlo, porque lo ves como en algunas escenas con desgana, en otras pasado de rosca. Siempre ha sido un actor que se pasaba mucho de la rosca, ¿no? Y de tendencia a sobreactuar, ¿no? Todo como Robert De Niro, como Harvey Keitel, como todos estos, ¿no? De esa generación, Joe Pesci y todo esto. Pero ya de mayor, cuando se pasa de rosca, ¿no? Cuando sobreactúa ya mucho y ya es que lo hace de forma lo que es bochornosa, ¿no? Y entonces aún así me gusta verlo, ¿no? De forma bochornosa diciendo, joder, ya está el Pacino otra vez haciendo de maestrillo, con sus típicos tics, ¿no? Con las manos, que siempre gesticula mucho con las manos y cuando señala, ¿vale? Esa forma de que tiene, ¿no? Lo que es Al Pacino, lo que es de gesticular, ¿no? Corporalmente, con los hombros siempre, que bueno, mientras cogido y va siempre eso, ¿no? Con las gabardinas esas que les ponen, o les ponen los abrigos esos largos, esa especie
de guardapolvos que llevan siempre, ¿no? Chubasqueros que llevan en esa época, ¿vale? Y mirando con los ojos hacia todos los lados y gesticulando mucho, ¿no? ¿Vale? Pues lo ves ahí muy pasado de rosca y todo eso y me hace gracia. Decir, joder, qué malo, qué malo se está convirtiendo en un actor más malo que la peste, pero aún así lo veo, ¿no? Y me río, ¿no? En este tipo de producciones que ha hecho en los últimos 20 años, ¿vale? Lo que es Al Pacino. Y aquí se le nota cierta desgana, como ahí estaba cobrando lo que es el cheque, ¿no? Con más de 6 ceros, ¿no? Que le iban a pagar por la película. O rondando los 7 ceros, yo no sé si le darían 8, 9 o 10 millones de dólares, o hasta quizás más, ¿no? Por hacer de coprotagonista, ¿no? Porque tampoco es el protagonista del film, ¿no? La historia más centrada en lo que es en Colin Farrell, ¿no? En su personaje. Pero que eso, quizás para mí el aliciente era seguir viendo a Robert De Niro, a Al Pacino, ¿no? Como cada vez quiere darle lo que es más una vuelta de tuerca más a sus interpretaciones y ya ¿no? No le da ni el físico, ni la calidad interpretativa, ni el coco, ya no ha perdido, ¿no? Yo que supongo que con los años pues, nos pasa a todos, ¿no? Perdemos facultades y en el mundo lo que es de la interpretación también pasa, generalmente, ¿no? Luego hay excepciones de actores que siguen estando muy bien cuando van cumpliendo años, incluso algunos mejoran, ¿no? Y nos ofrecen muy buenas interpretaciones, tipo Michael Caine, ¿no? Tipo Clint Eastwood, ¿vale? Todo este tipo de actores como pueden ser también el Billy Nighy, el actor este británico que con los años gana mucho, ¿vale? Y, pero, y, pero este Al Pacino y Robert De Niro, pues no, les pasa justo lo contrario, ¿no? Porque Robert De Niro se encauzó por la comedieta, esta del el abuelo graciosillo, con más carácter, y Al Pacino, el maestro, ¿no? El que os voy a decir cómo están las cosas. Yo soy el que dice que cómo están las cosas. Cogió el papel que hacía en Hit ya y se lo llevó ya hasta los hasta los extremos, ¿no? En todas las producciones en las que intervino años después. Solo que en Hit tenía, pues allí tendría unos 58, 59 años y ya cuando metido en la sesentena, pues ya no tiene la misma chispa, la misma esta. Y ya era algo que habíamos visto, ¿no? Se autoplagiaba a sí mismo, ¿no? Él ya lo había dado en esa película en Hit, ¿no? Pero te esperas esos momentos que, como el diálogo tiene un monólogo ahí al final, que ver el monólogo que suelta y todo eso, y un quiero y no puedo, ¿no? Pero bueno, lo hace y salva el expediente aquí Al Pacino. Y quizás yo esta película no la vi en su día en el cine. Y recuerdo que una vez la alquilé en un VHS, recién salía en VHS, de año 2003, 2004. Y empecé a verla, pero había alquilado varias y esa noche me quedé durmiendo en mitad de la película, al principio de la película, y luego ya al día siguiente, creo que alquilé dos o tres, vi las otras dos y esta ya había pasado el fin de semana, las tenía que devolver, ¿no? En el alquiler, ¿no? Al videoclub. Ya había pasado el alquiler y ni terminé de verla, ¿no? Ni me llamó la atención, ¿vale? Hasta que años después ya la compré en DVD. La vi varias veces en pases por televisión, pero siempre la empezaba o empezando la película, o por la mitad, o casi por el final. Y digo, un día la veré entera, ¿no? Y un día pues la compré y me la vi, ¿no? La esta de la prueba, ¿no? The Recruit, creo que era el título en versión original inglesa, ¿no? El reclutamiento, ¿no? De este film de Roger Donaldson, ¿vale? Y poco más que añadir, ¿no? Simplemente, pues, eso, si os gusta Al Pacino y os pasa como a mí, que aunque os gusten películas ya que sean más malas que la peste, como aquella de 88 minutos, la que hizo aquella de, ¿cómo se llamaba? Con Robert De Niro intervinieron también en el año 2010 o 2012, que eran dos policías que tenían que trabajar juntos en un mismo caso y demás, y se le ve a los dos súper pasados de vuelta ya, súper viejos, súper mayores y súper desganados haciendo el film, pero aún así me lo tragué por verlos los dos, ¿no? Porque siempre son un reclamo. Y que cueste, ¿no? Que Al Pacino es uno de mis actores favoritos, siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Desde joven, desde que salió en películas como, ya os digo, como El Padrino, Aquella tarde de perros, ¿no? De Sidney Pollack, era La tarde de perros, no, Sidney Pollack, Sidney Lumet, ¿no? Eh, Genial aquella película, ¿no? Con el gran y compañero suyo y amigo, con el gran John Casal, ¿no? Ese gran actor, ¿no? Que tuvo 5 películas magistrales, ¿no? Pero sobre todo Al Pacino me gustan los 70, pero
me gusta más su época ya de madurez, por así decirlo. Todavía era joven, ¿no? Pero tenía ya 40 y tantos años, de los 40 y tantos a los 50 y tantos años, ¿no? Cuando hizo Scarface, El precio del poder, que ahí está una estrella rutilante, ¿vale? Interpretativamente, ya ahí sí lo ves pasado de vuelta, sobreactuado, pero te encanta, ¿no? Te encanta porque lo ves con la intensidad, ¿no? Con lo que lleva, lo que es el peso de la función, de esa obra maestra que es de Brian De Palma, que es de Scarface, ¿no? El precio del poder, en el año 1983. Y y en Melodía de Seducción del año 89 está bastante bien, lo que es Al Pacino. Me encanta en Carlitos Way. Carlitos Way ya era cincuentón y aunque hace un papel que remanece de lo que es Scarface, del precio del poder, pero le da como otra serie de enfoque, ¿no? Y tenemos toda lo que es todo su repertorio, toda su serie de recursos, ¿no? De gestos, con las manos, ¿no? Los brazaletes, las pulseras que lleva, señalando esto, la forma de moverse, ¿no? Hasta podríamos decir que ahí corre en esa película, que se pega 3 o 4 carreras, ¿no? Sobre todo lo de la estación del tren, las persecuciones que van corriendo, y no corre mal, ¿no? Y no lo hace mal. Pues que ya me lo habréis oído, ¿no? Comentar en más de un vídeo, ¿no? Que hay actores que saben correr bien delante de las cámaras y otros actores que corren espantosamente mal. Y Al Pacino de los que corre espantosamente mal, ¿no? Que corre ahí con los hombros encogidos, medio gibado con la espalda hecha para adelante. Es patético verlo correr. Pero mira, en la de Carlitos Way, atrapado por su pasado, no corría mal, ¿no? Uno de los actores que peor corre, ¿no? Y que peor queda corriendo delante de las cámaras. No así como le pasa, por ejemplo, a Tom Cruise, ¿no? Sino que es quizá el actor que mejor corra delante de las cámaras de todos los actores que se nos vengan a la cabeza, ¿vale? Y además, y él lo sabe, es un recurso que saca mucho Tom Cruise, y corre en todas sus películas, en todas las películas corre, hasta películas que no son de acción, Algunos hombres buenos, que es una película lo que es de tema legal, ¿no? De juicio y todo esto, de abogado, se pega ahí su carrera, hasta en la tapadera también, cuando sale corriendo de la casa, que lo descubre todo y todo eso, y lo único que le da por dejarse la puerta abierta y salir corriendo y todo eso, pues te corre bien, ¿no? Al Tom Cruise, pero Al Pacino corre de pena. Pero bueno, ahí en los 90 tuvo unas películas, ¿vale? Y sobre todo la de Esencia de Mujer, ¿no? Le dieron el Oscar, y lo hace genial, ¿no? Ese remake, ¿no? En el cual hizo el personaje que previamente había hecho ya Marcello Mastroianni, ¿vale? Y hasta en el Pactar con el Diablo, que le he dicho, esa del año 97, la de Donnie Brasco, ese gángster ya acabado, semi-acabado, en el cual ya nadie confía y todos se ríen de él y todo eso, la verdad es que tiene grandes interpretaciones, ¿no? Lo que es Al Pacino. Bien, espero que haya gustado lo que es la crítica del vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Saludos, hasta luego.